Bienvenidos a nuestra sección de las entrevistas. Oiga bien, inaugurando un nuevo set. Qué bonito, ¿verdad? Sí, efectivamente, está muy bonito. Cuénteme cómo se construye este set. Un gusto saludarle, mi estimado y buen amigo, a usted y a su amable teleauditorio. Como usted ve, estamos en el estudio audiovisual Blanca Janet Caguas Fernández, en honor a una ambientalista que, como todos conocemos, fue víctima de un atentado en el que se le da muerte por la defensa del medio ambiente. Es un espacio que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos generó a través de la cooperación de amigos. En este caso en particular, tuve una plática con el señor embajador de la República de China Taiwán, el embajador Joseph Kuo, a quien le pedí una donación para poder crear nuestro propio estudio audiovisual, con la idea para que este espacio fuera el medio que sirviera para hacer diferentes programas de televisión, de los cuales algunos ya están transmitiéndose a través de Canal 8, y por supuesto producir spot en materia de derechos humanos, como otros documentales que nos permitan a través de las diferentes jornadas educativas poder compartir el tema de los derechos humanos con la población hondureña. Y es así como logramos que este centro de estudios audiovisuales contara con el equipo que usted está viendo, un muy buen equipo de televisión, un TriCaster, un panel de control que nos permite desde aquí poder generar nuestros propios materiales audiovisuales. Sí, solo necesita el canal, ¿verdad? Efectivamente, solo se necesita el canal, está todo montado, ¿verdad? Hemos hasta ahora contado con el apoyo de Canal 8 para la producción de los programas de televisión que se transmiten en la hora de los derechos humanos. Estamos conversando con la ministra de los Derechos Humanos en Honduras, la abogada Ana Pineda, a quien saludamos. Ministra, Gracias. Hace como un año venimos, ¿verdad? Hace como un año Menos. tuve la oportunidad. Solo en guerra venimos. Usted solo en guerra me visita, yo no sé por qué. No, entonces en las guerras uno tiene que estar con los amigos. Muchísimas gracias, creo que es una muestra justamente de la solidaridad de los periodistas que, como usted, tienen un comportamiento ético, pero además de eso también mantienen un comportamiento de respeto y de promoción en los derechos humanos, y ese es el tema del que nos hemos ocupado, y usted ha sido una persona que se ha caracterizado por tener un compromiso con las grandes mayorías del pueblo y evidentemente con los derechos humanos. Yo creo que eso es lo que nos une en particular. La abogada Ana Pineda, la primera y de la primera mujer también de ocupar este cargo de secretaria de Estado de Derechos Humanos, y le vamos a explicar a los hondureños, porque hay memorias un poco, ¿verdad?, no claras. ¿Cómo surgió esta secretaría? Bueno, esta secretaría surge en un momento que, como hoy hay mucha oposición, cuando la secretaría se crea había muchísima oposición de muchos sectores que ven una amenaza en que se trabaje desde el Estado el tema de los derechos humanos. Nace en un ambiente en que Honduras había perdido su derecho como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Honduras no tenía en ese momento la posibilidad de interactuar con ninguno de los foros internacionales en derechos humanos, además de que había muchas exigencias de la sociedad hondureña para que se crearan condiciones de mayor respeto a los derechos humanos. Esas exigencias, tanto de la comunidad internacional como de la sociedad hondureña, es lo que lleva al presidente Porfirio Lobo Sosa a tomar la decisión en un primer momento de nombrarme como ministra sin despacho para asesorarle en temas de derechos humanos. Pero evidentemente no bastaba que yo diera un determinado consejo en materia de derechos humanos. El deterioro de la situación de los derechos humanos y esas exigencias que he mencionado antes pasaron porque el presidente Lobo llegara a tomar decisiones más firmes, y eso lo lleva a él a tomar la decisión de crear la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en un momento de mucha dificultad para el país, porque recuérdese usted que para el presidente Lobo, al momento de iniciar
su gestión, dos eran los temas de mayor preocupación: la seguridad y los derechos humanos. Entonces, para atender el tema de los derechos humanos es que se crea esta secretaría que, como usted bien lo sabe, tiene 3 años de haberse creado, y en esos 3 años hemos tenido que trabajar en el proceso fundacional, que no es fácil construir una secretaría como esta, dotarla de todas las herramientas necesarias para que funcione de acuerdo a los requerimientos de la administración pública central, y además de dar los resultados tanto en la sociedad hondureña como ante la comunidad internacional. Y en estos 3 años, pues evidentemente tratando de cumplir de la manera más responsable con ese amplio mandato que le da su ley de creación. ¿La demanda fue nacional o externa, ministra? Fueron dos cosas. Yo creo que por un lado no se puede negar que Honduras no iba a recuperar su derecho como Estado miembro en la OEA si no daba muestras significativas de querer mejorar en materia de derechos humanos. Y la posibilidad que tenía para mejorar en el tema de derechos humanos es tomar una decisión firme y hasta, si se quiere, contundente, en el sentido de decir, bueno, para atender de manera prioritaria el tema de los derechos humanos, vamos a crear una institucionalidad que hoy día es reconocida y respetada fuera de Honduras. Recuerde usted que en el acuerdo de Cartagena de Indias que firma el presidente Lobo y que posibilita el retorno del expresidente Manuel Zelaya a nuestro país, se reconoce a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como parte de esos compromisos internacionales para poder buscar una mejoría en materia de derechos humanos. Pero también, si usted recuerda, la sociedad hondureña, principalmente las organizaciones, sectores de sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, habían roto el diálogo con el gobierno, no se interactuaba con el gobierno, y es a partir de la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que ésta se convierte en un canal de comunicación efectivo con sociedad civil, convirtiéndose la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en ese aliado estratégico, como viceversa también para la sociedad civil. Estamos conversando con la secretaria de Estado de Derechos Humanos en Honduras, la abogada Ana Pineda. 3 años, y así surgió esta secretaría. Y cuando ya dice constitucional, ¿qué vino la reacción nacional e internacional, ministra? Bueno, una vez que esta secretaría tiene ya su ley de creación, comenzamos a operar. Lo primero es levantar las bases institucionales que denoten que esta es una secretaría que va a cumplir con todos los requerimientos que la Secretaría de Planificación para ese momento buscaba, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, igual que con el CIAFI, con el CIAR, con la NADICI, con ONCAE, pero después vino el proceso de generar un proceso de selección para contratar a todo su personal por méritos personales y profesionales, contrario a otras secretarías e instituciones donde el personal se contrata por motivaciones eminentemente de activismo político. En la secretaría hay un recurso humano calificado, un recurso humano que tiene conocimiento en la materia y que nos ha permitido cumplir con ese mandato legal para atender todos los compromisos nacionales e internacionales que el Estado de Honduras tiene. Es muy importante decir que una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un espacio necesario en nuestro país. Hay muchos países en el mundo, incluyendo países desarrollados como en Latinoamérica, que cuentan con una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y esto no es por casualidad, es porque el tema de los derechos humanos son el medio a través del cual la persona humana cobra importancia para los gobernantes. Es el medio a través del cual la persona humana está incorporada en los planes, programas y proyectos de gobierno. Los derechos humanos son el medio que permiten visibilizar a aquellas grandes mayorías, a aquellos grandes sectores de la población que no han tenido espacio para poder desarrollar condiciones de vida digna. Y es lo que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha venido haciendo. Por eso es que esta Secretaría
inicia casi inmediatamente a su fundación un proceso de consulta a nivel nacional, regional y local con pobladores, con campesinos, con afrohondureños, con indígenas, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con personas privadas de libertad incluso, y otros actores más para poder establecer un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos. Ese diagnóstico situacional nos permitió diseñar la primera política pública que tiene Honduras y el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que era un requerimiento que al Estado de Honduras se le había formulado desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se celebró en Viena en 1993. Y es 20 años después que el Estado de Honduras honra ese compromiso, dado que la Secretaría en su mandato tiene el cumplimiento de esas obligaciones internacionales. De ahí pues que la Secretaría ha jugado un papel importante en la administración pública, como una secretaría que se ocupa de un tema sensitivo, como es el tema de los derechos humanos. Sí. A propósito, instalada ya la oficina o la Secretaría de Estado, reconocida internacionalmente, después nacional, y vinieron los trabajos de la ministra, y estos son entre los que podemos destacar. Bueno, la Secretaría tiene muchos logros en 3 años. Yo puedo decirle con humildad, pero con mucha franqueza, que ninguna institución del Sistema Nacional de Derechos Humanos en nuestro país ha logrado alcanzar tantos logros en tan poco tiempo. En primer lugar, esta Secretaría logró que el Congreso Nacional aprobara casi 20 leyes y reformas legales con enfoque en derechos humanos. Dentro de estas leyes yo podría mencionarle que hoy contamos con una nueva ley de indultos, una ley de indultos que permite el indulto por razones humanitarias. También contamos con una ley contra la trata de personas que era necesario que existiera en nuestro país para darle una atención prioritaria a la prevención y también al tratamiento y rehabilitación de las víctimas de trata de personas, principalmente mujeres y niños. Igual contamos con una reforma al Código Penal para incorporar la figura de la desaparición forzada de personas, incorporar el delito de la tortura, adaptado a lo que son los estándares internacionales. También tuvimos una reforma al Código Penal para que aquellas personas de escasos recursos económicos que han cumplido la pena principal de reclusión, pero que tienen también impuesta una multa y que no pueden salir porque no cuentan con el dinero para pagar esa multa, puedan conmutar esa multa por trabajo comunitario. También logramos otra reforma en el Código Penal para incluir el delito de la discriminación y que se sancione la discriminación cuando se haga contra una persona de adulto mayor, cuando se haga contra una persona que adolece de una discapacidad o de una persona por su orientación sexual, la identidad de género, por pertenecer a un pueblo indígena, a un pueblo afrohondureño o por cualquier otra circunstancia. Ese delito de la discriminación quedó armonizado a los estándares internacionales, pero además incorporamos la figura del femicidio en el Código Penal, dado que, como usted sabe, el femicidio es un fenómeno social en nuestro país donde año con año vamos viendo que el fenómeno va en ascenso y la investigación no logra ser efectiva ni hay un castigo que se convierte en ejemplarizante para quien comete el delito, y en ese sentido se regula el femicidio simple que se castiga hasta con 30 años de reclusión y está el femicidio agravado que se castiga hasta con 40 años de reclusión. Esto solo para darle un ejemplo de lo que hemos hecho en el marco de las reformas legales, pero también la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ayuda a que se crean nuevas instancias que permiten fortalecer el trabajo en derechos humanos. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es quien propone al presidente Lobo Sosa que se cree una unidad de seguimiento para las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que como usted sabe en su momento se emitieron 84 recomendaciones. Hoy día a través de esa unidad de seguimiento se han cumplido 35 de esas recomendaciones. También sugerimos que en el marco de la ley contra la trata de personas se creara por mandato de ley la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual
y la trata de personas. También esta secretaría contribuye para que se forme, para que se instituya de manera oficial el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, que hoy funciona con 3 comisionados que tienen la responsabilidad de revisar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad. Y creamos también el COPREV, que es el Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud. Si usted lo ve, estas 4 instancias no generan burocracia, estas 4 instancias no están generando un gasto para el Estado, pero están funcionando más bien por el activismo en buena medida de las personas de sociedad civil y las que contribuyen con aporte económico a través de la cooperación internacional. De hecho, el Estado no ha hecho inversión en un tan solo centavo para el funcionamiento de la unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Todo ha sido producto de la cooperación externa, con lo cual le indica a usted que para ellos el tema de derechos humanos es un tema prioritario. Pero también yo podría decirle como logros importantes de la Secretaría es que hemos impulsado muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos que debieran formar parte de nuestro ordenamiento político y que no formaban parte porque no existía voluntad, ni compromiso, ni conocimiento en el tema de derechos humanos. Por otro lado, hemos pedido que 2 oficinas de las Naciones Unidas tengan su sede en Honduras y gracias a la intervención de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, hoy contamos con una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las personas refugiadas. Esto viene a fortalecer la institucionalidad en derechos humanos. Y creo que dentro de los logros más relevantes de la Secretaría están 2 políticas públicas. La Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud y la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Estas 2 herramientas van a permitir que muchos de los actuales problemas en materia de derechos humanos se puedan mejorar considerablemente. Estamos conversando con la secretaria de Estado de los Derechos Humanos en Honduras, la abogada Ana Pineda, y me imagino que faltan más cosas que mencionar. Abogada, ¿eso de los indultos? Mire, ese es un buen tema. Esa es otra de las cosas que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha hecho. Como usted sabe, ninguno de nuestros gobernantes, y hay que decirlo, en el pasado han tenido compromiso con las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad en nuestro país se ven como objetos, como personas que se desechan y que consecuentemente el Estado se desprende de cualquier atención, de cualquier consideración para un mejor goce de sus derechos. El presidente Lobo, a través de su disposición de querer contribuir con este tema, ha permitido que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tramite los indultos y hemos tramitado con mucha celeridad los indultos. Hoy día hay 74 indultos que han sido otorgados en la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa. Creo que sin temor a equivocarme hay 3 en el despacho de él pendientes de que sean resueltos, con lo cual supera lo que otros gobernantes han hecho frente a la figura del indulto. Nunca ningún gobernante había adoptado como política de Estado el conceder indultos para determinadas personas que cumpliendo los requisitos legales puedan ser excarcelados. Y un dato muy importante, le hemos dado seguimiento, por supuesto, no a todos porque no tenemos la capacidad para hacerlo, pero sí a algunas de las personas que han sido indultadas y ninguna de ellas ha vuelto a cometer un nuevo delito. Estas personas se encuentran prácticamente insertas en sus comunidades, con lo cual vemos que si existe la posibilidad de tratar como corresponde a una persona privada de libertad, esta puede verdaderamente en el marco de la rehabilitación ser una persona diferente a la que llegó al centro penitenciario. ¿Y esos 3 expedientes son así al azar o cómo se seleccionan, ministra? Bueno,
todo trámite de indultos debe de seguir lo que la ley ya establece. La ley ya establece cuándo se puede solicitar un indulto. Un indulto lo puede solicitar toda persona que ya haya sido condenada, que haya cumplido más de la mitad de la pena, que haya observado buen comportamiento, que patentice muestras de arrepentimiento dentro del centro penitenciario y por supuesto que no se trate de algún tipo de delito, dentro de los cuales estarían comprendidos el delito del asesinato, el delito del infanticidio. Como era una ley de 1927, era una ley muy vieja, la anterior regulaba incluso los delitos contra el incendiario. En la nueva ley ya se amplía el ámbito de delitos que quedarían excluidos de la consideración de un indulto. La persona comparece a través de un apoderado, generalmente un defensor o defensora pública, porque no tienen los recursos para pagar en la mayoría de los casos un abogado particular, hacen su solicitud ante la Secretaría tramita eso como cualquier otro expediente, incluso escucha la opinión de la Corte Suprema de Justicia y después de que escucha la opinión de la Corte Suprema, emite una resolución en la que recomienda al presidente de la República que se otorgue o no el indulto. Cuando se otorga el indulto, estos indultos se remiten al despacho del señor presidente para que él pueda firmarlo. Una vez firmados, regresan de nuevo a la Secretaría. Aquí se hacen las notificaciones al apoderado legal. El apoderado legal viene y después de eso se hacen todos los trámites que corresponden para la excarcelación de esa persona. Están escuchando a la secretaria de Estado de los Derechos Humanos en Honduras, la abogada Ana Pineda. 3 años, ¿verdad, abogada? ¿Cuándo fue que levantó la mano? 3 años, el 10 de abril del 2010, por primera vez como ministra asesora en Derechos Humanos, y luego el 22 de noviembre del 2010 ya como secretaria de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo dice o selecciona el presidente Lobo a Ana Pineda para que dirija la materia de los derechos humanos de su gobierno? Bueno, yo recibí una llamada telefónica que me decía que se trataba del presidente Lobo Sosa, que quería hablar conmigo. Y es así como me pongo en contacto con él, hablo personalmente con él y me ofrece que le ayude en el tema de derechos humanos. En aquel momento ni él ni yo teníamos claro, ante tanto deterioro en la situación de derechos humanos, qué debía hacerse. Yo le sugiero que es un tema bastante delicado. Incluso llego a decirle que por mi naturaleza beligerante e independiente en la toma de decisiones, de repente yo no era la persona indicada para el cargo. El presidente Lobo Sosa me dice que él busca una persona que le ayude en el tema y que él me estaría dando esas condiciones de independencia que él sabe que las necesita quien trabaja en este tema, porque quien trabaja en este tema no trabaja únicamente motivado por la remuneración a un salario, sino por un compromiso, y ese compromiso es lo que nos hace ser defensores o defensoras de derechos humanos. Y como él es una persona activista de derechos humanos, fundador de un CODE local, el presidente Lobo Sosa tiene compromiso y tiene sensibilidad en el tema, y en ese sentido él me dijo que conocía la naturaleza de mi trabajo, que podía trabajar independientemente, y es cuando comienzo a trabajar en un primer momento señalándole cuáles eran las decisiones que debían tomarse. Pero más adelante vimos que el presidente no le bastaba tener a un ministra asesora, que el presidente necesitaba un propio espacio. Esto porque el artículo 245 de la Constitución y la ley de la administración pública señalan que el presidente de la República es el administrador general del Estado. Si el presidente es el administrador general del Estado, es quien se obliga ante los diferentes foros nacionales e internacionales para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por lo tanto, es el presidente de la República quien participa de todo el proceso de adhesión hasta la aprobación de un convenio, de un tratado internacional. Entonces mirábamos que cuando se pedía un informe de un convenio, por ejemplo, esos informes no se estaban presentando ni en la forma ni dentro de los términos que correspondía. La Secretaría recibe una mora de casi 20 años en la presentación de los informes. Antes de la existencia de la Secretaría,
esos informes los hacía la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Corte Suprema en su momento podía colaborar, el Ministerio Público o la Procuraduría. Entonces le explicamos al presidente Lobo que era necesario tener una instancia técnica especializada en derechos humanos para que pudiera cumplir con toda esa mora que tenía ante los organismos internacionales. Pero además de eso necesitaba también tener una secretaría porque venían muchos visitantes al país, muchos relatores que querían venir al país y tiene que haber en primer lugar un cruce de correspondencia entre el presidente de la República y los relatores que quieren venir. Hay que manejarles la agenda, hay que ponerlos en contacto con las personas de interés. Luego esos relatores o relatoras le presentan un informe con recomendación. Alguien tiene que recibir el informe con recomendación y alguien tiene que implementar esas recomendaciones que le dan los diferentes relatorías. Evidentemente esto no lo podía hacer en la condición de asesora, tenía que crearse una estructura como esta para poder actuar más allá de lo que se permitía. Y por otro lado, el trabajar el tema de las políticas públicas pasa por diseñarlas e implementarlas, darle seguimiento y evaluarlas. Y eso solo se puede hacer desde el Poder Ejecutivo, desde la estructura de la administración pública. Y es así como le decimos, presidente Lobo, ninguna de las instituciones que ahora existen tienen un mandato particular para que usted pueda cumplir con los compromisos internacionales en derechos humanos. Hay que crear una secretaría como funciona en los países tales y tales, y eso permitió que la secretaría se convirtiera en una realidad. Le dio independencia al presidente. Sí, efectivamente, yo creo que usted lo ha podido ver, el presidente Lobo Sosa hasta el día de hoy, si hay algo que yo agradezco y agradeceré permanentemente, ha sido la independencia que él me dio. Él nunca condicionó lo que yo debía decir, lo que yo debía hacer. Siempre fueron mis propias convicciones las que me hicieron tomar decisiones en función de lo que yo creo que es mejor en materia de derechos humanos. Y empezaron algunos momentos tensos ahí con los cercanos del presidente, ministra. Sí, por supuesto, porque el tema de derechos humanos, no pierda de vista usted que no solo en Honduras, en cualquier país del mundo es un tema controversial, es un tema incomprendido, es un tema complejo y en algunos casos hasta desconocido. El propio gabinete de gobierno no tiene claridad del alcance de los derechos humanos, no tiene claridad de la importancia de los derechos humanos en el marco de un Estado de Derecho, y eso evidentemente generó algunas dificultades con algunos miembros, y más cuando se trataba del tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema que cruza una línea muy tenue para dar pie a cualquier distanciamiento en el tema de derechos humanos, lo cual no debiera ser así, porque el tema de seguridad y el tema de derechos humanos deben ir de la mano. ¿De qué sirve usted que pueda asegurar condiciones de seguridad para el pueblo hondureño a costa del menoscabo de los derechos humanos? No tiene sentido. Si usted quiere dar seguridad al pueblo, la puede dar, pero enmarcada en lo que es el respeto a los derechos humanos, y esas fueron algunas de las cosas que generaron mayores niveles de controversia que poco a poco se fueron entendiendo en el marco de que íbamos generando también otras medidas para avanzar en materia de derechos humanos. Y a propósito, mientras avanzaba la Secretaría de los Derechos Humanos en Honduras, en el gobierno del presidente Lobo, con A, con B, con cositas que no agradaban a unos, las tragedias también hicieron acto de presencia, ¿verdad? Los incendios. Bueno, ese es un tema muy importante que, si bien es cierto, es un tema que tiene que ver con el tema de derechos humanos, porque el Estado está en la condición de garante. El Estado es quien tiene que crear determinadas condiciones para que las personas privadas de libertad no puedan estar expuestas a las condiciones de infraestructura, de hacinamiento, de sobrepoblación en las que actualmente hoy están, y que lamentablemente esas condiciones de sobrepoblación son las que nos ponen en una situación de precariedad que hace que se desencadenen estas tragedias, como la que ocurrió hace más de un año, en donde 361 personas
lamentablemente murieron en las condiciones que ya todos conocemos. Este es un hecho que, de acuerdo al requerimiento fiscal que fue promovido en su momento, es imputable a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, que en ese momento tenían la responsabilidad del sistema penitenciario nacional. No es una circunstancia imputable a ninguna institución de derechos humanos. Por eso es que nadie responsabilizó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, nadie responsabilizó a la Fiscal Especial de Derechos Humanos, nadie responsabilizó a esta Secretaría, pero sí estamos llamados a coadyuvar, especialmente con los familiares, y eso fue lo que hicimos. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, desde el primer día de la tragedia, llamó a los familiares, les ayudó a que se trasladaran a Tegucigalpa, les acompañó mientras estuvieron en las instalaciones de Copeco aquí en Tegucigalpa, esperando que se hiciera el examen forense y luego la entrega del cuerpo, y les ha continuado apoyando hasta que el presidente Porfirio Lobo Sosa les ha entregado una ayuda humanitaria que en estos momentos se les está entregando a 75 personas restantes del total de personas que han sido favorecidas con esta ayuda humanitaria, que en ningún momento significa renunciar a la justicia ni renunciar a la reparación. Y termina aquí toda esa cooperación a las víctimas de sus familiares, ministra, en la administración del presidente Lobo, o cuentas erradas. Bueno, acordémonos que lo que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos logra en un primer momento es una ayuda humanitaria, una ayuda que les permita atender algunos gastos o necesidades eventuales que ellos pudieran tener, pero en ningún momento eso se convierte en una indemnización a título de daños y perjuicios para estas personas. Eso será parte de otro momento cuando las personas promuevan lo que es la reparación. Lo que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha hecho en este caso es también promover un anteproyecto de ley que permita que el Estado de Honduras pueda reparar de manera integral a toda víctima por violaciones a los derechos humanos. Estamos conversando con la ministra de los Derechos Humanos en Honduras, la abogada Ana Pineda. Se está terminando el gobierno, no sé qué va a pasar, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los momentos más duros que pasó como ministra? Bueno, yo creo que en el tema de derechos humanos no se puede hablar de que algunos momentos son más duros que otros. Sí. Trabajar el tema de los derechos humanos es un tema difícil, es un tema complejo en donde no se puede quedar bien con todos, pero creo que las personas que estamos en esto estamos por vocación y estamos convencidos de que el manejo de este tema es así de difícil, y si nos metimos a él es porque estamos preparados para afrontar todos esos momentos difíciles. Y de decisiones, ministra, se ha ganado que gratuitamente el sentimiento adverso de algunos poderosos. Sí, yo creo que es público, es de conocimiento público que me he ganado la antipatía de algunos sectores, principalmente de un reconocido personaje político de nuestro país, a quien tuve ocasión de decirle que no cuando él me hiciera una petición concreta que se encuentra en el marco que no es de mi mandato, y en ese sentido decir no ha significado esa campaña que usted ha mencionado, pero que para mí eso no me extraña, no me sorprende. Como dije, es parte del manejo del tema de derechos humanos, un tema complejo, no se puede quedar bien con todo el mundo. Lo importante es que uno quede muy bien con su conciencia. Yo estoy convencida que desde esta Secretaría di mi mejor esfuerzo, que el esfuerzo que el equipo de la Secretaría dio es un equipo más allá de lo que normalmente las exigencias del cargo le imponen a cualquier persona, y en ese sentido tener la satisfacción de que a quienes dijimos que sí era porque correspondía, y a quienes dijimos que no era porque correspondía. Consecuentemente no hay nada personal en la toma de decisiones que en su momento hemos tomado, y lo que lo vemos como producto de gajes del oficio, y estamos preparados para eso y para mucho más. ¿Y qué pidió ese personaje?
Bueno, esa es una situación que por ahora yo no quiero compartirla de manera pública. Ya habrá un momento en que la población hondureña se estará enterando con lujo de detalles en qué consistió. Sí debo decirle que tanto organizaciones nacionales de las más beligerantes y de las más serias de nuestro país, como representantes de organismos internacionales tienen conocimiento de esta situación, que no basta que yo la dé a conocer, basta revisar el contexto de nuestro país para ver que se trata de una cuestión sistemática, de una cuestión permanente, de una cuestión que se ha convertido en personal con matices de odio, que evidentemente me pone incluso hasta en una situación de riesgo, por lo que ha sido necesario señalar que si algo llegara a acontecerme a mí como a mi familia, pues no habría ninguna otra persona de quien yo podría esperar algo sino de esa persona. ¿Y eso de esa persona, ministra, es viejísimo o es de ahorita? Es con ocasión del cargo, es con ocasión del cargo, y yo creo que en buena medida esta campaña tiene un punto de partida, y ese punto de partida está acreditado, ¿verdad? Desde cuándo se inicia e incluso se va manifestando el porqué hasta el día de hoy. Y creo que es una campaña que puede continuar incluso aún después de que yo deje el cargo. ¿Y ha salido usted en los periódicos de ahí o no? ¿O la censura? Salgo mucho con ocasión de las críticas. Creo que no hay un día que no esté expuesta a las críticas en peor sentido de la palabra, pero con ocasión del trabajo de la Secretaría o de las buenas acciones de la Secretaría, ahí no pasa nada. Todos los días la leo, hoy en la mañana, pues no es correcto repetirla, ¿verdad? Pero, ¿y esa frasecita, cómo la recibe? No, yo recibo las cosas de donde vienen. Yo creo que no puedo esperar más nada. Yo creo que las personas que leen eso podrán formarse su propio juicio de quien escribe eso y hacer sus valoraciones como persona o como profesional. Yo creo que eso solo denota el tiempo que esta persona empeña en dedicarse a hacer lo que está haciendo. Yo no tendría honestamente la capacidad de poder tomarme el tiempo para ocuparme tanto de alguien por algo como lo que pasó, pero evidentemente yo respeto lo que esta persona hace. Yo soy una persona cristiana, y como una persona cristiana la palabra me manda que nada que acontezca en mi vida acontece por casualidad. Hay un propósito de Dios, y de repente en todo ello yo solo tendré que esperar para ver los resultados de lo que pasa, que sin duda tiene que ver con afianzar mi carácter, con afianzar mi control y mi dominio propio, y justamente en aprender a vivir con la crítica. Yo creo que la crítica para todo funcionario público, para toda funcionaria pública, debe ser el común, ¿verdad?, de su día a día. Imagínese usted lo triste que es ser funcionario público y que nadie lo critique ni para bien ni para mal, ¿verdad? Entonces yo creo que la crítica, tanto la crítica constructiva como este tipo de crítica, uno tiene que aprender a verlas como de dónde vienen. Estamos conversando con la ministra de los Derechos Humanos en Honduras, la abogada Ana Pineda. Y como ella no lo puede decir, uno sí puede interpretar, ¿verdad? Usted lea pildoritas, todos los días me le dicen cositas aquí a la amiga, ¿verdad? Pero más sonrisas alegres surgen, ¿verdad? De cada crítica la veo. Bueno, es que como le dije antes, yo tomo las cosas de donde vienen. Yo solo puedo ver el tiempo que esta persona empeña para poder hacer eso. Mientras él toma tiempo para hacer eso, yo tomo tiempo para poder trabajar más y sacar mayores logros en el tiempo que se me permite estar en este espacio. Así que yo creo que una crítica destructiva lo único que ayuda es a motivarle a dar un mejor esfuerzo. Sí. Ministra, ¿y qué va a pasar? ¿Qué se sabe? ¿Usted se va, se queda? ¿Cómo surge esta institución? ¿Una continuidad o no de la rectora?
Bueno, en primer lugar, se habla y principalmente a través de los medios de comunicación y de la voz de cercanos colaboradores del presidente electo, el abogado Juan Orlando Hernández, se habla en un primer momento de la supresión de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Más adelante se habló de la fusión de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a otras instituciones. En el actual momento, de manera oficial, yo no conozco nada que vaya a hacerse con respecto a los destinos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Lo único que le puedo decir es que no van a afectarme a mí, no van a afectar al equipo, aun cuando el equipo pueda quedar desempleado. Todo es personal calificado que yo le aseguro que en muy poco tiempo estarán de nuevo empleándose en iguales o mejores posiciones. No van a afectar a nadie en particular. Quien va a sufrir una afectación con la fusión o con el cierre de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es únicamente el país. Un país que mandó un mensaje al mundo, que te daba una muestra de madurez, una muestra de voluntad política de querer construir un espacio técnico especializado para la atención prioritaria del tema de los derechos humanos, y que mandará ahora un mensaje de que retrocede en una materia donde había dado pasos agigantados. Consecuentemente, yo creo que quien va a exponerse es la imagen del país, en donde el mundo entero no ha visto nunca a Honduras como un país respetuoso de los derechos humanos. Basta que usted salga fuera de Honduras para que usted escuche los peores comentarios en materia de derechos humanos. Aún afuera, la percepción es que aquí no se están haciendo las cosas bien en materia de derechos humanos, aún y cuando hemos hecho muchos esfuerzos. Y como siempre yo lo he dicho, si bien es cierto se ha hecho mucho, todavía falta mucho por hacer, y quien los está ocupando de eso es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Con respecto a si he recibido algún ofrecimiento, no he recibido ningún ofrecimiento, ni tampoco, ni tampoco por mi parte yo he buscado un acercamiento ni con el presidente electo ni con ninguno de sus cercanos colaboradores, ¿verdad? Y esto sencillamente porque yo soy de los profesionales que creo que en la medida que yo recurra a buscar algo por mi propia cuenta, limito la independencia a la que yo estoy acostumbrada para actuar. En ese sentido, pues estoy pensando bajo la premisa de que ellos estarán pensando en cualquier otra persona para que dirija esta institución o la institución que en su momento se cree para que atienda el tema de derechos humanos. Ya se imagina, ¿verdad? Los titulares de la prensa mundial: cierran un Ministerio de los Derechos Humanos en Honduras, óigame. Y no dude usted que así va a acontecer, ¿verdad? Porque la principal muestra de voluntad política, y hay que darle ese mérito al presidente Lobo Sosa, es justamente la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Haber presentado en la existencia de la Secretaría 10 informes de país, 10 informes que el Estado de Honduras los tenía trazados, unos hace 10 años, otros hace 15 años, otros hace 20 años, y que haya comparecido ante el Consejo de Derechos Humanos, que haya sustentado un examen periódico universal, que haya aprobado sin objeción de ningún Estado miembro ese examen, que haya comparecido a un examen del periódico universal de medio término, dando cuenta que de 129 recomendaciones, 81 recomendaciones habían sido cumplidas, no es cualquier cosa, es hablar de avances significativos de Honduras como Estado en materia de derechos humanos. Yo creo que esto sería algo que estaría lamentando mucho la comunidad internacional, por lo que cuando yo salgo, como ahora con usted, en un programa como este, hablando de la necesidad de que se fortalezca la Secretaría, lejos de suprimirla o de fusionarla, no salgo tanto pensando en mí o porque yo misma quiera quedarme o porque quiera que el equipo de la Secretaría permanezca acá, sino porque esta es una instancia que ha logrado en 3 años demostrar que tiene razón de ser. Estamos conversando con la secretaria de Estado de los Derechos Humanos en Honduras, Ana Pineda, la primera mujer también, la primera que ocupó el cargo, y que no hay que olvidar, ¿verdad? Todo esto fue por el golpe de Estado, que fue cosa espantosa, poquito a poco. Mire que no se podía sentar uno al lado del otro.
Me imagino que usted pasó sí. experiencias espantosas. Perdí amigos, perdí amigos Sí. y amigas, gané otros, Sí. ¿verdad? Fueron momentos difíciles. Recuerdo en un programa de televisión donde yo salía de hablar del golpe de Estado y había llamado que era golpe de Estado y había definido por qué en el marco del derecho constitucional y a la luz de las ciencias políticas no se podía llamar a lo que había pasado sucesión constitucional sino golpe de Estado. En ese momento entraba otra persona, amiga en aquel momento, y había escuchado parte de lo que yo había dicho en el programa y eso fue tremendamente duro, ¿verdad? La periodista casi le tocó ponerse al medio para evitar cualquier agresión. Fueron momentos duros, hoy esos momentos están superados y qué bueno que usted lo menciona, porque cuando la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se crea, no había diálogo entre las organizaciones de sociedad civil y el gobierno. Uno, porque no creían en el gobierno, desestimaban la legitimidad del gobierno, no creían en la voluntad política para avanzar en materia de derechos humanos. Pero el hecho de que yo viniera desde sociedad civil, que tuviera amigos y amigas en sociedad civil y que poco a poco y con la participación de ellos fuéramos construyendo todos esos procesos, hace justamente que ese diálogo hoy día podamos estar como estamos ahora, sentados sin tener dificultades, aunque cualquiera de nosotros puede discrepar con respecto a lo que pasó el 28 de junio del 2009. Y es muy importante decir que para la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, todos los esfuerzos que ha realizado no los ha realizado sola. Hemos contado con el respaldo de las organizaciones de sociedad civil. Los informes que nosotros hemos presentado ante esos foros internacionales de derechos humanos son informes en donde nosotros hemos trabajado en mesas de trabajo, hemos consensuado, hemos validado metodologías, indicadores y los hemos presentado con el concurso de todos ellos, por lo que se puede decir que esta Secretaría, a pesar que forma parte de la estructura administrativa del Estado, no es una estructura creada para decir o para maquillar lo que el Estado quiere que se diga. Hemos tenido el cuidado de ponderar de manera objetiva la situación de derechos humanos. ¿Cuántos empleados funcionan? Menos de 70 empleados. Es Solo una, aquí a nivel nacional, ministra, ¿cómo funciona? Bueno, solo tenemos permanencia aquí, pero nuestra actuación es a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de salir y realizar eventos en diferentes lugares de Honduras, eventos que han sido financiados a través del apoyo de la cooperación internacional, igual que realizar los congresos nacionales de derechos humanos, que son eventos también a nivel nacional, donde hemos contado, han habido congresos donde hemos tenido 500 personas, 600 personas, 800 personas. Creo que en uno de los años hubieron el día de la clausura casi 1000 personas, con lo cual usted ve que se vuelven eventos grandes, todo financiado por la cooperación internacional, que les interesa ese tipo de eventos, y además hemos tenido también la posibilidad de capacitar a nivel nacional a las y los servidores públicos. Fíjense que nadie había hecho una inversión en los servidores del Estado. Los servidores y servidoras del Estado no tienen formación en derechos humanos, no saben la importancia que es de recibir a una persona que llega a una oficina pública y de recibirla entendiendo que esa persona es un sujeto de derechos y que quien está ahí es una persona que tiene el deber de darle una respuesta, y esa respuesta dársela dentro de los términos que la ley establece. Pero además hemos trabajado temas de ética y de probidad con los servidores públicos. Hemos capacitado más de 17,000 servidores y servidoras del Estado, un esfuerzo que nadie lo había hecho y que lo ha hecho la Secretaría con el concurso de la cooperación internacional, y que todos estos servidores están certificados que tienen conocimientos básicos en derechos humanos. ¿Cuánto es el presupuesto? El presupuesto de la Secretaría es un presupuesto de 39 millones, un presupuesto Poquito, que si usted ¿verdad? lo ve para el número de empleados que tiene, que también son pocos, es un presupuesto pequeño, se ha manejado la Secretaría con mucha austeridad, no hay previsiones para viáticos, no hay previsiones para gastos de representación
implantación no hay para la realización de este tipo de actividades, como las que le mencionaban. Todas estas actividades han sido producto de trabajar proyectos novedosos con la cooperación internacional, que afortunadamente han creído en la Secretaría, nos han apoyado, y ese presupuesto es el que nos ha permitido operar. De lo contrario, el presupuesto de la nación solo nos permite cumplir con el pago de salarios y el funcionamiento operativo de la Secretaría, pero no nos permitiría programáticamente avanzar hacia las diferentes actividades que hemos realizado. Ya me imagino, ¿verdad? Si fuera un político que lo manejara. ¿Cuántas rechazó? Bueno, hubieron muchas personas políticas que quisieron dentro de la Secretaría poder colocar sobre todo personal, ¿verdad? Pues el personal que está en la Secretaría ingresa por un proceso de selección, por oposición. Es un proceso que tiene conocimiento en la materia, aunque habían llamadas telefónicas o muchas recomendaciones, a todas estas personas les señalábamos, hay un proceso de selección, que la persona participa, por supuesto. Por supuesto, hubieron muchas personas que se molestaron, otras que dejaron de ser amigos, ¿verdad? Por esa decisión, pero bueno, era lo que tenía que hacerse, y cuando usted hace lo correcto, como dije antes, no siempre gusta, pero hay que hacerlo. Sí. Estamos conversando con la ministra de los Derechos Humanos en Honduras, algo así como un resumen, ministra, de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Que la gente tiene que tener conciencia, la importancia que ha tenido y el peligro que también ha corrido la ministra, ¿verdad? Sí, bueno, han habido momentos difíciles, momentos en los que el propio secretario de Seguridad, en aquel momento don Pompeyo Bonilla, o el director de la policía, don Juan Carlos Bonilla, me llamaban para alertarme de un supuesto riesgo al que yo estaría expuesta. Afortunadamente tengo la cobertura de lo alto y nada ha pasado, como nada va a pasar. Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar, ministra, después del 27 a propósito? Bueno, después del 27 yo tengo ya planes en mi vida personal, en los que evidentemente quiero seguir ligada a los 3 temas en los que me he dedicado en mi vida: la docencia, el tema de la justicia y el tema de los derechos humanos. Nunca he trabajado en ninguna de esas 3 cosas, y en eso quiero seguir ocupando. ¿No ha trabajado en? Siempre he trabajado en los temas de docencia, justicia y derechos humanos. No he trabajado en ningún otro tema que no sea esos. Por lo tanto, no estoy pensando en ir a trabajar un tema diferente a esos temas. ¿Qué le falta a Ana Pineda para seguir coronando su carrera? Bueno, hay algunas cosas que están pendientes, pero uno de los sueños más inmediatos que yo quisiera poder hacerlo es tener el tiempo, no para escribir lo que usted ya mencionó, que escribe alguien por ahí, sino escribir algunos libros. Creo que tengo mayor habilidad para escribir que para hablar, y en ese sentido creo que ha llegado el momento que escriba en estos 3 temas que le he mencionado. Sí. ¿Todo bonito o todo lo feo, de lo malo, inspiración para continuar su trabajo, ministra? Bueno, yo creo que en la vida usted debe de aprender a ver las cosas negativas como lo que son, ¿no? Y de las cosas positivas en la misma medida. Yo creo que ambas cosas le ayudan a su crecimiento profesional, pero sobre todo le ayudan a su madurez mental. En ese sentido, yo no descarto ni lo uno ni lo otro, sino que me sirve para mi propia satisfacción. Sí puedo decirle que siempre me mueve el deseo de buscar lo mejor, de a donde yo llegue, dar mi mejor esfuerzo, de trabajar la mía extra. Yo soy de las personas que creo en la excelencia como una mística de vida de toda persona, y en ese sentido pues seguir haciendo cualquiera de estas 3 áreas en las que me toque desempeñarme, bajo este sentido de pertenencia que he logrado descubrir con el paso de los años, que no es otra cosa más que aspirar a ser mejor, a poner el mejor esfuerzo en lo que damos, a dar más allá de lo que el deber nos impone. Sí. Se nos está terminando el tiempo, ministra. Me estaba contando un amigo, queremos a Ana Pineda de candidata presidencial del partido. Lo mismo me dijo ayer el ministro de
de Educación, ¿verdad? Que son dos ministros a los cuales también se le destaca. Dijo no, ¿verdad? Una amiga ministra. Sí, yo tuve, como usted bien lo señala, ofrecimientos para diferentes cargos en el nivel electivo con ocasión de las elecciones primarias y generales, tanto en cargos como de designada, como de candidata presidencial y de diputada. No obstante, en aquel momento no los consideré siquiera porque tenía un compromiso en esta secretaría. Yo creo que se hubiese visto muy mal que yo renunciara para ir a asumir una actividad que, si bien es cierto, es importante y que podría desempeñarla con la ayuda de Dios, pero dejando una tarea inconclusa. Creo que eso no me haría sentirme bien y opté al final quedarme, concluir trabajando en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y llevar ese mandato hacia el nivel de mayor consolidación como hoy día se encuentra la Secretaría. No fue candidata, dijo no, ¿verdad? Pero aquí recibió a todos los candidatos. Aquí recibimos a todos los candidatos, a los 8 candidatos, la candidata y los 7 candidatos presidenciales, todos ellos para que conocieran en qué consistía el Gran Pacto Nacional por los Derechos Humanos y que en un evento público 6 candidatos presidenciales y 2 a través de sus designadas presidenciales y más adelante uno de ellos que lo firma también de manera personal, firman ese pacto por los derechos humanos donde asumen compromisos importantes. Uno de ellos es el fortalecimiento de la propia Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el otro es darle continuidad a los esfuerzos en derechos humanos, principalmente a través de la política pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Así que la Secretaría está bajo la confianza que el presidente electo, que fue uno de los firmantes de ese pacto, pudiera honrar ese compromiso que de manera pública firmó y en ese sentido permitir que la Secretaría tenga larga vida para poder seguir avanzando en materia de derechos humanos, sobre todo cumpliendo con los compromisos internacionales y nacionales en derechos humanos, que son muchos, que son necesarios, dada la actual situación de derechos humanos. En una sola palabra, Porfirio Lobo Sosa. Un presidente para la historia. Las Fuerzas Armadas. Deben revisarse. Los derechos humanos no gubernamentales. Deben ser respetados. Los derechos humanos no deben de tener distinciones entre unos y otros. Los derechos humanos son valores universales. Los grupos de poder que se oponen a estos derechos humanos que usted defiende deben revisar su conciencia y pensar en las mayorías de las poblaciones. Los derechos humanos son el medio a través del cual la persona humana va a gozar de mejor condición de vida. Asesinato a mujeres. Un hecho que debe repudiarse y un hecho que debe ser investigado con mayor eficacia. La Secretaría de los Derechos Humanos en Honduras. Una instancia necesaria para Honduras y necesaria para las personas colocadas en situación de vulnerabilidad. El nuevo gobierno. Muchas expectativas. ¿Qué deja recuerdo así? Dice usted, no me puedo olvidar de todo esto, ministra. Yo creo que todo lo toma igual. No, yo creo que hay un hecho que sí ha marcado la historia de este país y que yo lo resumo en las jornadas de consulta, 2 años de jornadas de consulta a nivel nacional, donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos con pobladores, con campesinos, con mujeres privados de libertad, adultos mayores, personas viviendo con VIH-Sida. Esos momentos de intercambiar con la gente, de escuchar sus necesidades, de escuchar sus problemáticas, de conocer según ellos cuáles eran las soluciones a los problemas y plasmarlas en un plan de acción en derechos humanos, es algo que no va a olvidárseme. En una sola palabra, las pildoritas. ¿Las lee todos los días o no lee los periódicos? Sí leo los periódicos en alguna medida, sobre todo para informarme de los principales acontecimientos nacionales y esas únicamente para reírme. Mire cómo terminamos la entrevista, ¿verdad? ¿Qué himno la inspira a usted, ministra? Porque vas a CCI, ¿verdad? Sí. Salúdeme al pastor. Bueno, me gusta tu fidelidad. Mire qué interesante, ¿verdad? ¿Canta la ministra?
Muy mal, muy mal. Pero sí podemos sonreír y dar esperanzas a este pueblo, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que es un nuevo año, el 2014, confiamos que sea un año con mejores derroteros, un año en el que la población hondureña pueda vivir mejores condiciones de vida. Creo que el 2013 estuvo marcado por muchos acontecimientos negativos, pero tengamos la esperanza de que este año será mejor que el año pasado. Gracias, ministra. Para La servirle. ministra de los Un Derechos gusto. Humanos en Honduras, Ana Pineda. Ella también tiene derechos humanos, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Esta entrevista la puede ver de 1 a 3 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana. A nombre de Marvin Enrique.